Hace poco, antes de irse, Luis Osuca Salazar dijo que el ofrecimiento del actual gobernador formalizar 120 mineros en los primeros 100 días era una estupidez, ¿no? Yo no me trago ese anzuelo, dijo. Eso es una estupidez, no sabe de lo que está hablando. En días pasados, dije a la población de que consultaría con un entendido y eché mi puntería al doctor Mario Abraham Villanueva Ríos. ¿Por qué eché mi puntería en ese personaje conocido en nuestro pueblo, abogado de profesión? Porque en varias ocasiones sobre el tema minero escuché disertar en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, para poder ilustrarnos, hablé con él días antes, dije cuán viable era la formalización, si no es los 120, siquiera el 50% de esos 120. Doctor, bienvenido, buenos días. Este es Diálogo con Aquilino en Radio La Selva. Muchas gracias, es un honor, es una satisfacción estar en su inaugural programa en esta prestigiosa Radio Selva. Bueno, al tema es... ha entrado en controversia la formalización de los mineros en 4 años. El señor Osuca solamente arañó con 2 y ahora cree que esto es algo cerrado, algo que solo él pudo haber hecho con 2 y que otro que ofrezca hacerlo a comienzo de su gestión es una estupidez. Mire, la respuesta es que no podemos decir de manera inmediata, de manera precisa, no podemos decir nosotros que vamos a formalizar 100, 120, 300. Este es un tema realmente trascendente e importante para la región de Madre de Dios y para el país, porque lo que tenemos que analizar, se está hablando de formalización de la minería, pero de una formalización, redundando la palabra, en formal. Es decir, señor Aquilino, para responderle esa pregunta yo tengo que decir lo siguiente. El año 2011 existían 1.800 mineros, 1.800 concesiones. Así es, 1.800 concesiones. De las 1.800 concesiones, cuando se da esta norma del señor Humala, que es el gran traidor de los mineros de Madre de Dios, porque de aquí se le hizo un gran aporte. Los mineros me explicaron todo esto. Se dice que se le entregó 17 kilos y después sacó este paquete de decretos legislativos desde la 1100 hasta la 1105. En ese entonces habían aproximadamente 1.800 concesiones mineras en Madre de Dios, de las cuales con este proceso, con esta etapa de comenzar a atacarlos a los mineros, a interdictarlos a los mineros, no se pagaba penalidades, muchos mineros se retiraron, se cayeron a 500, se cayeron a 360 mineros. Actualmente se calcula que existen 360, 380 concesiones mineras vigentes. Entonces, pero ha habido un proceso de formalización que empezó el 2011 con el decreto legislativo 1105, la 1105. Y ese proceso tenía seis etapas, 6 pasos, que era la declaración de compromiso, que era la acreditación de la titularidad, que era el uso de terreno superficial, que era la autorización de uso de aguas, que era el instrumento de gestión ambiental correctivo, el famoso IGAT, y la autorización para inicio y reinicio de la actividad minera. Este proceso se resumió con el nuevo decreto legislativo que entró en vigencia el 6 de enero del 2017, que es el decreto legislativo 1336, y reduce a 3 etapas, 3 momentos, a este procedimiento en 3, ya no en 6, sino en 3, es decir, la declaración de compromiso, el IGAFON, que ya no es el IGAP, que es un instrumento de gestión ambiental mucho más sencillo, y el inicio y reinicio de la minería.
con esta introducción tengo que decirle de que ya existe desde el 2011 hasta la fecha todo un proceso de querer formalizarse. Existen, por supuesto, más de 100 expedientes que quieren formalizarse y que, de acuerdo a este decreto legislativo 1336, la formalización solamente se va a dar en cabeceras de cuenca. Es decir, este decreto legislativo, el 1336, modifica el artículo 5 de la 1100, porque ¿qué decía la 1100, señor Aquilino? Decía de que está prohibido hacer minería en espejos de agua con maquinaria pesada. Y usted sabe que espejos de agua son ríos, son lagos, son lagunas, son restingas, son aguajales. Pero por una decisión política y como consecuencia después de un desayuno minero que hubo el 2016 en agosto en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, el presidente Kuczynski, con mineros de Huaypeto, y solamente de Huaypeto, se calcula que se juntó ahí unos 40 kilos de oro para tener justamente este premio, entre comillas, del decreto legislativo 1336. O sea, asegurar, solamente modificar un par de letras en beneficio de 10, 12 personas, eso me está diciendo. Exactamente, se modificó el artículo 5 de la 1100 de la mitad para abajo, es decir, sí se puede hacer ahora minería con maquinaria pesada, pero sigue vigente la prohibición en hacer minería en espejos de agua. Entonces, si puedes hacer minería con maquinaria pesada, solamente lo puedes hacer donde no hay espejos de agua, es decir, en cabecera de cuenca. ¿Y cuál es la cabecera de cuenca emblemática? Es Huaypeto. Pero Huaypeto tiene 7.000 mineros y los que tienen maquinaria pesada son 12 familias. Ya usted sabe para cuánto se legisló. Ante esa realidad, se han ido sumando mineros que quieren formalizarse de Huaypeto, de las zonas que no son de espejos de agua, y obviamente, definitivamente sí hay más de 100 expedientes que están en curso y que ya hay un convenio con Energía y Minas y con la presidencia del Consejo de Ministros de que es muy posible, por supuesto que es factible, formalizar en 100 días a más de 100 mineros, pero es una formalización solamente de mineros de cabecera de cuenca. Señor Aquilino, en Madre de Dios hay más de 30.000 mineros. Es decir, esa formalización es un cuento. Esa formalización máximo se va a llegar al tope de formalizar a aquellos mineros que tienen concesiones vigentes, que no son más de 400 en Madre de Dios. Pero, ¿cuál es la realidad? Hay mineros en Laberinto, hay mineros en toda la zona del Madre de Dios, en todo el corredor minero, que es el 7% de 8 millones de hectáreas que tiene Madre de Dios. Entonces, estamos hablando de una formalización formal, estamos hablando de una formalización engañamuchacho, estamos hablando de una formalización que en el fondo no es la formalización de la minería en Madre de Dios. La formalización de la minería en Madre de Dios tiene que darse para los 30.000 o 35.000 mineros que existen en el corredor minero y un poquito fuera del corredor minero. Yo he hecho un estudio, yo que he conversado con usted, hace 7 años vengo estudiando el fenómeno minero y me gustaría no solamente dar la respuesta a su pregunta de decir que si se puede formalizar más de 100 mineros en Madre de Dios, claro que sí, se puede formalizar con la 1336, pero que son mineros que están en el corredor minero y que han iniciado un proceso, que son expedientes ya iniciado prácticamente 7, 8 años. El punto está solo direccionado a un lugar y lo que tenemos en el espectro de trabajo en la minería se ha diseminado casi en todo el departamento. Trabajan en la zona de este Río de las Piedras, hay unas quebraditas, ahí han aperturado minería. Usted ve que, por ejemplo, acá en Puerto Otilia, constantemente cantidad de combustible llevan para la actividad minera. Trabajan en la zona de Isla Rolín, más abajo, en toda esa cuenca Madre de Dios que va hacia Bolivia, siguen trabajando en la zona Tambopata, en la zona de Malinowski, en todo sitio de minería. Todos ellos suman los 30.000 mineros.
La pregunta del millón es que, ¿por qué solo el 98%, digo, el más del 98% de esta actividad económica no se trasluce, por ejemplo, en impuestos que podrían venir bien a la región? Y con esta letargía de querer formalizar por política o no, seguimos descuidando esta parte importante de esta actividad que viene a ser motor económico para Madre Dios, pero en este momento no lo es para gente foránea. Los madrediosenses solamente están en un ínfimo porcentaje del 2 al 3% su presencia en esta actividad minera. Sí, pero son peruanos y vienen a Madre de Dios a ser patria y hay que recibirlos, hay que formalizarlos, tienen que pagar impuestos, tienen que ponerse a derecho. Entonces, el tema, señor Aquilino, radica en lo siguiente. ¿Cuál es la madre del cordero? ¿Cuál es el problema en sí? Entonces, cuando uno ve un puente, el problema no es el puente. El problema no es que el puente se cayó, ese es el efecto del problema. Lo que Peter Drucker, por ejemplo, el gran filósofo del siglo XX y XXI, nos explica y nos dice, el problema radica justamente en entender cuáles son sus causas y sus efectos de las cosas. Mire, ¿cuál es la causa y el efecto del problema minero? El artículo 5 de la 1100, que no permite hacer minería en espejos de agua. Entonces, cuando nosotros convenzamos al gobierno central, a la ministra del Ambiente, al ministro de Energía y Minas, al presidente del Consejo de Ministros, al presidente Vizcarra, de que sí es posible hacer minería en espejos de agua con tecnología de punta, como existe, por ejemplo, un invento que acaba de hacerse en Nueva Zelanda, entonces entraremos a un salto cualitativo importante de que sí es posible hacer minería en esta posmodernidad, respetando el medio ambiente y no impactando justamente lo que más nosotros queremos y respetamos, que es nuestro sistema ecológico en Madre de Dios, porque somos capital de la biodiversidad. Señor Aquilino, es una realidad que hay más de 30.000 mineros en Madre de Dios, y la realidad del gobernador actual y de todos los que han pasado hasta ahorita es entender que la formalización solamente van a ser para 360 mineros, como está la ley, como lo están planteando. Quieren decir, vamos a formalizar la minería 360, ¿y dónde quedan los 29.500 que hacen minería y que trabajan en espejos de agua? El modelo actual del gobierno, del sistema peruano, nos está llevando a un desastre ecológico y económico. Incontrolable. Entonces, incontrolable. Creen que con la 1105 y la 1336 creen que están controlando el tema. La ministra, por ejemplo, del Ambiente, ¿qué ha dicho? Ha dicho lo siguiente, le ha dicho al actual gobernador Hidalgo, La Pampa no va. ¿Quién es ella para que diga esto? En primer lugar, la ministra, con todo respeto, ha venido, conoce La Pampa, conoce la realidad de La Pampa. Me hacen recordar, señor Aquilino, cuando llegaban en los años 80 una ica entera a Lima de gente de todos los lugares y las latitudes del Perú, entraban a Lima, una ica entera, y como no habían espacios en la ciudad, comenzaban a llegar a los asentamientos humanos y a los pueblos jóvenes, el mismo fenómeno que está sucediendo en Madre de Dios estos momentos. Y tanta gente entraba, y los funcionarios de ese entonces dijeron, ¿dónde vienen estos selváticos, estos serranos, estos provincianos? Vienen acá, hay que hacer una muralla para que no entren a Lima. A estilo Trump. Así. Entonces, pero hubo un pensador, un hombre inteligente, que desarrolló un libro muy interesante, un antropólogo que murió a los 95 años hace poco, y que escribió varios libros, presidente creador del Instituto de Estudios Peruanos en el Perú, Matos Mar. Matos Mar escribió un libro muy interesante, pequeñito, fue mi maestro, que lo tituló Desborde Popular y Crisis del Estado. Entonces, en los años 80, el desborde popular era tanto, la crisis del Estado era tanto,
que no había control de esas invasiones que habían en Lima y en las capitales importantes del país. En los años 80 En los todavía años 80. vivíamos los rezagos del velasquismo, o sea, del militarismo. Por supuesto. Entonces los 80 y los 90, ¿no? Entonces, pero sale Hernando de Soto en uno de sus libros, porque hay que releer el libro que se llama El Otro Sendero, cuando decían, señores, Sendero Luminoso nos tumba torres, mata autoridades, pone bombas en las ciudades, entonces Sendero Luminoso no, pero Hernando de Soto dice, entonces luchemos a favor del otro sendero, no de Sendero Luminoso, no, del otro sendero, y así se llama su libro, el otro sendero son los informales, y los informales eran aquellos que llegaron de provincia a la capital y que sin pedirle nada al Estado, comenzaban a vender huevos duros, comenzaban a vender caldo, comenzaban a vender alicates, comenzaban a vender cosas. Robustecen la economía popular. Así es, el capitalismo popular. Entonces, y no le pidieron nada al Estado, se arrinconaron en los asentamientos humanos y jalaban agüita por ahí al que traía agua, al aguatero, y jalaba por ahí un cable y ya tenía luz y no le pedía nada al Estado. Este fenómeno, el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto lo observa, lo estudia, dice, sendero no, pero el otro sendero sí, es decir, estos informales, estos ambulantes. ¿Y qué hace? Inventan el proceso COFOPRI, inventan este proceso, el 0, 1, 2. El proceso 0 justamente era el diagnóstico, el proceso 1 era el ordenamiento y el proceso 2 era la entrega de un nuevo título de propiedad. Y quisiera explicar esto porque es realmente adaptable a este creo que fenómeno. es importantísimo. Esta emisora lo escuchan un montón de gente pensante que coadyuva con el desarrollo de Madre Dios y muchos de ellos están en instituciones públicas, muchos de ellos eran copartícipes de esta nueva gestión en la región de Madre Dios y del municipio. Así es, mire, señor Aquilino, el diagnóstico de este proceso, el proceso 0, 1 y 2, y que llevó justamente a formalizar el cono norte de Lima, y ahora el cono norte son prósperos empresarios. ¿Por qué? Porque se le dio propiedad a la gente. Porque se le dio propiedad a la gente. Y teniendo propiedad, tuvieron acceso al sistema financiero. Y al tener acceso al sistema financiero, pudieron hacer empresa, pequeña empresa, mediana empresa, microempresa, y ahora han impactado en la economía y somos orgullosos de que tengamos a estos ambulantes ahora prósperos empresarios en Lima. Entonces, ya con la formalización del caso, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué cosa era el proceso 0? El diagnóstico era quién eres, dónde estás, qué economía eres, cuántos hijos tienes, qué enfermedades tienes, cuál es tu nivel cognoscitivo, cuál es tu capacidad académica, de dónde has llegado. Era diagnosticar quiénes son. En segundo lugar, se hizo una habilitación urbana, un cambio de uso y habilitación urbana. Se tomó una fotografía satelital y se diseñó una urbanización. Calles, avenidas, lotes, por donde pasaba el agua, la luz, el teléfono. Y en esa urbanización, por ejemplo, quedaban 500, pero con el ordenamiento habían 800 terrenos. Se le entregó a cada uno sus terrenos y el proceso, la tercera etapa de ese proceso, el proceso 0, 1 y 2, el proceso 2 era entregarle su título de propiedad. Llegaba el presidente de la República y le entregaban su título de propiedad. ¡Qué impactante! Ese fenómeno, yo quisiera aplicarlo a Madre de Dios en la minería, pero... En eso estaba la pregunta intermedia, si es posible aplicar a la problemática minera que tenemos aquí y a otras actividades también. Claro que sí, pero yo vengo estudiando este fenómeno cuando enseñé 7 años en la Universidad Amazónica de Madre de Dios y 3 en la Andina. Ahora me dedico a hacer una investigación justamente de minería y de agricultura y eso me encantaría hablar. Y litigo, usted sabe que litigo, soy un litigante, y un estudiante y un estudioso del derecho, que me he dedicado a observar el fenómeno minero. Y el fenómeno minero yo lo defino en 4 ejes. Es decir, la formalización para mí no es esta formalización que está hablando, con todo respeto y con una buena intención, el nuevo gobernador regional, que por supuesto es fácil formalizar a estos 100 o 120 o 360.
en este año. Por Pero supuesto que démosles sí. una connotación sólida, que tenga que ver con nuestra sociedad, que Claro. tenga que ver con las leyes, que tenga que ver Claro. con un estatus de vida ordenada. Es decir, se le va a dar permiso de inicio, de reinicio a mineros en cabecera de cuenca. Pero los mineros que trabajan en espejo de agua los van a seguir interdictando. Así de simple. Y así hay que explicarle a la comunidad, no hay que engañarlos. Claro. Entonces, pero ¿cómo incorporamos a esos 30.000 mineros de espejos de agua? Más estos 100 o 200 o 360 que van a formalizar posiblemente en este año. A través de 4 ejes que yo lo denomino. El eje jurídico, el eje sociológico, el eje económico y el eje tecnológico. Mire, señor Aquilino, yo quisiera explicar brevemente que ¿es posible hacer minerías en espejo de agua? Sí. ¿Sin afectar el medio ambiente? Sí. ¿Sin crear un impacto económico en el sistema del medio ambiente? Por supuesto que es posible sin afectar el medio ambiente. Señora Aquilino, mire, ve, me gustaría tener, la próxima vez me invita a usted y traigo una pizarra acrílica para hacer una exposición. Ahora que tenemos un proyector. Ahora que tenemos, por ejemplo, una cámara filmadora, mire, ve, el oro no está en el río. El oro está más abajo del río, donde es sólido. El oro no está en el agua. Está a 1 metro o 2 metros o más del espejo de agua. Entonces, la tecnología que se ha encontrado en Nueva Zelanda es una especie de caranchera, traca, balsa o chute que se pone en la orilla y con un punzón se llega hasta el fondo del agua, pero se comienza a buscar más allá y se encuentra donde usted conoce que está el material aurífero, que es una mezcla de lava con cascabel. No son la grava aurífera, ¿no? Exactamente. Entonces, y a través de un tubo se va succionando, pero ni siquiera tocas el agua, ni siquiera turbias el agua, que eso se llama gravitación sedimental o de sedimento, y que se va a sacar directamente a la tolva y más o menos a 300 metros se va a hacer el lavado. Se recoge el material, jamás se va a utilizar azogue, porque para eso ya hay el 5.º paso, que voy a explicarlo yo tecnológicamente, que sí podemos hacer minerías en espejos de agua. Por supuesto que sí. Mire, nosotros venimos haciendo con la Fundación FEBAS un estudio, creo que interesante. Todo el territorio de Madre de Dios, todo el territorio... Doctor, me dicen por interno que dé el teléfono. Solo una vez mencioné el teléfono, si usted desea participar al tema, es el RPC 973-20-8259. Estábamos, doctor. Sí, le decía de que nosotros tenemos 8.475.000 kilómetros cuadrados en Madre de Dios. Y solo el 7% se hace minería. Los espejos de agua están en ese 7% y más allá. Cuando las grandes empresas mineras, para llegar a los yacimientos, utilizan una tecnología primero que se llama rastreo de telecomunicaciones, es decir, el famoso vuelo o detección satelital. Entonces, con el satélite, hay un satélite ahora que es americano-israelita, que se llama el Landsat 8. Y se ha hecho un sobrevuelo en todo Madre de Dios y se ha encontrado 8.700 bolsones de oro. 8.700 bolsones de oro que equivalen más o menos a 2.000 toneladas. Por eso que yo escribí un artículo y le decía al Papa... Una explotación por día. Entonces, claro, entonces yo decía, Papa, friolera suma de 2.000. ¿Qué vamos a hacer con 2.000 toneladas que están debajo de nuestro territorio? ¿Se van a quedar ahí por los siglos de los siglos? Amén. Es decir, estos ecologistas que no entienden del desarrollo sostenible impactando para Madre de Dios y el Perú, vamos a dejar ahí
si podemos sacarlo respetando el medio ambiente, siendo amigable con el medio ambiente, con esta tecnología que le voy a explicar en un ratito. No sé si el tiempo nos dará para poder hacer esta explicación. Estamos en el tiempo. Entonces, mire, primero, rastreo, detección satelital. La detección satelital no son fotografías normales, son fotografías que reflejan el calor del suelo y el subsuelo. Entonces, ahí, con estas fotos satelitales, se ven los colores, y cada color es un tipo de material. Puede ser oro, cobre, plata, zinc, tungsteno, cadmio, selenio, puede ser greda, puede ser cascajo, puede ser tierra, etcétera, etcétera. Entonces, con esto comenzamos a identificar y nos acercamos a los corredores mineros que, según el estudio que se ha hecho, son 8.700. Luego, después ya del vuelo satelital, uno tiene que aterrizar en el territorio. Se trabaja con unos aparatos que se llaman rastreo, radar terrestre. Y el radar terrestre es parecido a los ecosondas que utilizan, por ejemplo, los pescadores en el Callao. En el Callao tienen ahí su pequeño barquito, y tienen una computadora chiquita, los artesanales, y ven que por una zona pasa ahí, se mueve la energía, tiran la red y el pescado está ahí, porque están capturando el calor de ese ser. En este caso el principio es el mismo, detección por imágenes. Entonces, con el rastreo ya en la tierra, pegado a la tierra, es decir, con este radar terrestre, ya sabes casi con exactitud dónde está el oro, dónde está el oro. Y en tercer lugar, señor Aquilino, viene el proceso de la diamantina. El proceso de la diamantina es una perforación ya física, que son de aproximadamente de 3 a 4 pulgadas, que haces las perforaciones, y cada metro que va sacando, va separando aproximadamente de 20 a 50 metros de profundidad, y se lleva al laboratorio, y cada metro te dice cuántos kilos de oro, cuántos gramos de oro, cuántas onzas de oro tienes. El cuarto paso es utilizar esta tecnología, que son las dragas ecológicas, que son pequeñas draguitas, no son dragas grandes, y que utilizan justamente, ya directamente vamos a ir ya identificando dónde está el oro, y vamos a sacarlo quirúrgicamente, sin turbiar el agua, sin malograr el medio ambiente. Haremos un pequeño desbosque para colocar la maquinaria, se saca, simplemente se remedia, y la naturaleza se encarga de volver a sembrarla como estaba al inicio. Entonces, y el último paso es justamente el sistema gravimétrico. El sistema gravimétrico es que usted, por ejemplo, no va a utilizar azogue. Usted agarra su arenilla negra y se va a uno de los 30 o 40 lugares que van a ver, que se llaman plantas gravimétricas, que van a estar autorizadas por el gobierno regional, por el Ministerio de Energía y Minas, que son los que te van a hacer a través de un sistema gravimétrico, que son una especie de máquinas que sacuden a través de las como si fuesen unos trompos, separan el material del oro y lo recuperan casi al 89-90%, que es distinto al azogue, que solamente se llega casi al 68-70%. Entonces, y como ya la gente hace su colita para hacer este proceso, y vamos a saber, usted se lleva ¿cuánto? Medio kilo de oro, 10 gramos de oro, 5 gramos de oro, 30 gramos de oro. Ahí usted paga su canon. O sea, ahí usted se formaliza. O sea, estas mesas gravitacionales, los que manejen esta mesa tendrán el encargo del Estado de ya cuantificar qué cantidad de producción están sacando, y de pasadita está descontando ya el canon. Como son los únicos que van a tener acceso a definir con claridad cuánto oro saca usted, porque ya no va a utilizar jamás azogue, sino gravimétricamente usted va a saber exactamente cuánto produce oro de la cuestión, de ese resultado que se llama la arenilla. Entonces, lo que usted va a hacer es decirle, señores, usted pague su regalía, pague su canon, y aproximadamente
son 500 millones al año, 500 millones al año que recuperaríamos en tributos, en canon para Madre de Dios. El presupuesto de Madre de Dios aproximadamente quedaría son 100 una millones. propina, ¿no? Entonces, solamente con este sistema que estamos proponiendo nosotros recuperaríamos, pasaríamos de 1 a 5 veces nuestra capacidad de inversión en Madre de Dios. Entonces, ¿Nuestro gobernador dejará apertura a este tipo de estudio que usted ha estado realizando? pero mire, le estoy hablando del eje tecnológico, ahora le voy a hablar del eje jurídico rápidamente. De la voluntad política que interviene al medio. Así es, ya hubo voluntad política porque el gobierno de PPK sacó la 1336 el 6 de enero del 2017. Es decir, estaba prohibido hacer minería en Madre de Dios totalmente. No se podía hacer ni en espejo de agua ni con maquinaria pesada. Ahora se puede hacer con maquinaria pesada. ¿Dónde? Donde no es espejo de agua. ¿En qué lugares? En cabeceras de cuenca. Entonces, si es así, ahora sí podemos comenzar a pensar cómo hacer minería en espejos de agua, como lo estoy proponiendo. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo tengo acá, y se lo voy a demostrar, lo he escrito yo, y cómo debe quedar el artículo 105, cómo debe quedar para poder tener acceso nosotros, a este cambio maravilloso del artículo 5, ¿no? Entonces, mire, el cambio debe decir, se puede hacer minería en espejos de agua con tecnología de punta amigables al medio ambiente. Y esa tecnología existe en el mundo y se está utilizando en Nueva Zelanda. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, una propuesta muy técnica, que nos escuche la ministra, que nos escuche el ministro del Ambiente. Le vamos a llevar esta metodología, este prototipo tecnológico que tiene serie, que tiene su chasis, es un modelo industrial básico importante que ha impactado en la economía de Nueva Zelanda y de Canadá, y que si es posible, don Aquilino, en Brasil está permitido hacer minería en espejos de agua y acá no. ¿Por qué? Acá son más papitas que el papa. No, es que aquí hay un antojo de embarazo de parte de los políticos. Sí, entonces, para unos sí, para otros claro, no. Entonces, ¿cuál es la formalización que propongo? Que proponemos nosotros, porque somos un equipo. Nosotros no solamente queremos formalizar a 100 o a 360, queremos formalizar a 30.000 mineros en Madre de Dios, respetando el medio ambiente. Dice, no, la pampa no va, qué peligroso, la pampa maldita. No, tal como está el modelo, tal como está la ley, tal como está el sistema, tal como se está utilizando, hay corrupción, policías que cobran combustible, el coronel que manda a su gente a chantajearlos a los mineros que están en la ilegalidad, en la pampa, entre islas, etcétera, etcétera. Esto es peor, esto es una bomba, es una monstruosidad. Entonces, nosotros proponemos que entre la formalización. ¿Qué cosa es la formalización? Es entrar a la legalidad. Es como entraron los invasores o los ambulantes, ingresaron a la formalización. Entonces, el proceso 01 y 2 que hemos hablado. Entonces, el eje 1, tecnología, ya sabemos con qué tecnología, a través de este proceso que hemos hablado, de detección satelital, rastreo con radares, la diamantina, la utilización de esta tecnología que permite que no hay contaminación ni impacto ambiental, y el sistema gravimétrico. Cambiemos el artículo 5 con esta tecnología y con esta fórmula que le estoy planteando, que se haga minería en espejos de agua con tecnología de punta que sea amigable al medio ambiente. En tercer lugar, tenemos que pasar por este eje, el eje que yo lo llamo social o sociológico. Y este eje social o sociológico pasa por una amnistía. Entonces, nadie te va a decir quién eres, dónde estás, qué tecnología utilizas, si es que no le das una amnistía, por lo menos de 1 año, para que puedas identificar a todos los mineros y les pongas un chip en su maquinita. Un chip para que lo puedas capturar con el satélite y que puedan entrar a este proceso que estamos hablando, del proceso 0, 1 y 2. Entonces, cuando comenzamos a analizar y ver que hay 30.000 mineros que están regados, escondidos, que salen
se meten al monte, se meten a la mina, sacan escondidos, se esconden de la policía, se esconden de la DREN, se esconden de estos mafiosos que estaban en la DREN que los fiscalizaban. Entonces, no pasa nada, es un proceso realmente burdo, tonto, pero si nosotros entramos a este proceso de amnistía, podemos hacer un inventario de la tecnología que usan y cambiarlos por esta nueva tecnología de Nueva Zelanda. Podemos hacer nosotros una especie de censo, cuántos son, de dónde vinieron, a qué se dedican, cuánto ganan y por supuesto que sabremos exactamente cuánto de canon nos va a quedar. Y en el otro eje, que es el eje económico, ¿no? Que ya pues cae por su propio peso. El eje económico consistirá en que esto sí es rentable, porque para que salga una norma tiene que haber una opinión técnica y tiene que haber una opinión de rentabilidad, y la rentabilidad pasa por sus propios medios. ¿Alguien nos quiere dar una opinión? A ver, ¿de quién se trata? Adelante. Sí, señor Aquilino, solamente para decir al señor que está en su panel, hace notar que él no puede vivir sin el oro, eso es nada más. Gracias, señor Aquilino. De todas maneras, todos tenemos algo de un bien. Por supuesto, mire, no podemos cerrar nosotros, no podemos cerrar la vista, no podemos taparnos los ojos y decir, bueno, pues formalicemos a 100, a 200, a 300. ¿Qué pasa con la gente que realmente está en la minería? O sea, cuando hay interdicción, los mercados venden menos, las cantinas venden menos, los negocios venden menos. Entonces, hay que formalizar la minería con tecnología de punta. Sí es posible. Mejoraría ostensiblemente este modelo que tenemos nosotros, este modelo que es antiambiental, que es corrupto, que es un caos. Con el modelo que estamos proponiendo, el impacto ambiental de 100 bajaría a 3 y generaríamos 500 millones para Madre de Dios y entraríamos a ser competitivos con otras regiones. Doctor, sobre este tema minero, seguro que se va a encender a raíz de esta declaración una serie de opiniones. Más adelante seguro voy a convocarlo a usted para seguir ahondando. Creo que merece ser parte de esto. Creo que es una solución que buscamos propios y extraños. No puede ser que más del 95% de esta economía minera no lo veamos nosotros. Justamente a efectos de que no hay formalización. Formalizados, creo que este dinero vendría a Madre de Dios por cualquier medio. Yo quiero, aprovechando su presencia aquí, tocar algo de este chavarricidio que acaba al común poblador, a Carhuancho y a a Carhuancho no, sino a Rafael Vela y a este otro Pérez, Domingo Pérez. Los han sacado del cargo en el último día del año, como para que no haya mucho pataleo, pero la cosa se ha encendido a nivel nacional en aras de que lo restituyan al cargo y continúe esta lucha contra la corrupción. Sí, yo pienso lo siguiente, señor Aquilino. En primer lugar, no debemos ver a personas, debemos ver sistemas. No debemos ver que la persona es lo más importante, sino la institucionalidad. Entonces, fortalezcamos... Pero no olvide que es el sentimiento de un porcentaje de peruanos que bordean el 60-65% a nivel nacional. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el sentimiento, el Volheim de la gente es importante, pero lo más importante es consolidar las instituciones. Yo le pongo de la siguiente manera. Me encanta la idea de que el presidente Vizcarra esté planteando prácticamente una reforma del Ministerio Público. Algunos dicen que es una especie de mini golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo. Vamos a ponerlo así. Clásicamente hay tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Se hace una raya y encima de esos tres, encima de los tres, hay 10 poderes chiquititos.
entre comillas chiquititos, pero en su especialidad son más poderosos que los tres que les he dicho, que el judicial, que el ejecutivo y el legislativo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo. En cuestiones de debido proceso, cuando un juez hace cosas malas, me tumbo y el juez tiene que hacerle caso al Tribunal Constitucional. La Contraloría General de la República es otro. El Banco Central de Reserva. Ya nadie puede decirle, como lo decían en la época del primer gobierno de Alan García, imprimo, compañero, usted pague nomás, ¿no? No es así. Entonces, dicho de paso, es su compañero también. Entonces, compañero de usted también, y compañero de todos los peruanos. Entonces, pero se aprende en el transcurso de la historia. Mire, entonces ya no se puede ir en contra de los órganos constitucionales autónomos. Imagínense que el presidente de la República le diga al Banco Central de Reserva, señor, la moneda tiene que ir de esta manera. Nos fregamos, pues. Entonces, con ese criterio, el presidente tampoco debería decir al Ministerio Público, hoy tú tienes que ir por acá, por allá. Mire lo que está haciendo. Hay que pensar un poquito más allá. Yo estoy de acuerdo en una reforma, sí, pero está planteando un proyecto de ley donde se va a ver transitoriamente un comité del Ministerio Público. ¿Y quién lo va a manejar? Lo va a manejar el presidente de la República. O sea, el presidente se convierte en presidente y también en persecutor del delito. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, estamos vulnerando la institucionalidad. Sí, así es. ¿Por culpa de quién? Por culpa de Chávarri. Por culpa de estos personajes que no han tenido la inteligencia de poner a un hombre que no tenga antecedentes como Chávarri. Chávarri tiene antecedentes, está ahí, salen los audios, esto, el otro. Ahí estuvo el blindaje pues de Fuerza Popular. Por supuesto, debieron poner un hombre más decente. La culpa ni siquiera lo tiene el mismo Chávarri. Domingo Pérez ni Rafael Vela. Chávarri tiene de haber aceptado teniendo cierto rabo de paja. Entonces malogran la institucionalidad. Por eso que yo digo, nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible, señor Aquilino. Lo que hay que consolidar es la institucionalidad. ¿Cómo consolidamos al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, para que no sean los que cobren por lo bajo? Para que sean los que trabajen con celeridad, para que sean los que hagan las acusaciones correspondientes en el marco de la prueba. Porque si no estamos nosotros haciendo eso, como en Madre de Dios, que es un ministerio público que hace agua por todos lados, y que no se acusa a quien debe acusarse, que no se termina con los procesos emblemáticos, hasta ahora, por ejemplo, no hay sentencia. El señor Dinero gobierna el Ministerio Público. Por supuesto. ¿No? Entonces, el tema no es, pues, Domingo Pérez ni Rafael Vela. Por favor. Es la institucionalidad. Y enhorabuena que el presidente ha mandado este proyecto que a la una lo va a presentar ante el Congreso, y el Congreso, si no lo aprueba, prácticamente se van a su casa. Porque ya dijo el presidente de la República, sí, señor, pues, si no me el aprueban, Congreso está con la espada Damocles en la nuca. Pero podrá hacer algunos cambios. Entonces la culpa es del mismo Ministerio Público, que no ha tenido la inteligencia de poder autogobernarse, de poder autolimpiarse, de poder hacer cosas trascendentes a favor de la institucionalidad. Esa es mi visión. Ahora, dicen Domingo Pérez, que eso es una persona. Domingo Pérez, dígame usted qué libros ha escrito. Yo soy un estudioso y nunca he leído un libro de él. Domingo Pérez se habla de que se ha plagiado su tesis. Y ahí está, y lo ha sacado Legis.pe, que es una de las instituciones más prestigiosas, así como Gaceta Jurídica en el país. Entonces, Domingo Pérez acusa solamente a un grupito. ¿Y por qué no acusa a Villarán, a su grupito de Villarán, a los Guerras, a este señorcito que tiene en Andorra, por ejemplo, un montón de dinero, que son los caviares? Ah, qué fácil, pues, ataco a la derecha, entre comillas, y a la izquierda le dejo bailando cha-cha-cha. Así no es. O sea, ¿deberíamos nosotros perseguir a los delincuentes? Sí. Me gusta la idea del presidente de que esto va a traer, ¿qué? Una renovación del Ministerio Público, va a traer, seguramente porque el Congreso de la República, señor Aquilino, no va a hacer, pues, jaraquí, no va a querer decir, no te lo apruebo, porque viene la cuestión de confianza y va a tener que convocarse a una nueva elección, a un nuevo Congreso. Y ahí sí está complicada la cosa, todos se van. Pero hay una cosita,
les convendría a algunos que paran dando vuelta en el Congreso. Por ejemplo, le convendría ahí a los que ya están reelegidos como 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? A Jorge del Castillo, ahí al de Puno, ¿cómo se llama este señor que quiere ser candidato a la presidencia? A Joselo, les convendría, porque si se cierra el Congreso ahorita, ellos podrían candidatear. Sí, pues. Podrían candidatear, Sí, pueden y candidatear. sería la primera, no sería reelección. Pero Entonces, con este último acto de Chávarri, los más contentos están Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el mismo Kuczynski. así es. Están contentísimos la Sí. Susana Villarán. Sí, Todos están pero contentos. Lo que hay que hacer, don Aquilino, es que no se regrese a la historia. Sería terrible que lo repongan, por ejemplo, a estos miembros del Ministerio Público, pero que pongan a gente. O sea, académica. doblemente, ¿qué le digo? El estatus como un órgano de control en prevención sería mellado, porque ya sería una suerte de juguete. No, lo que hay que hacer es consolidar al Ministerio Público. O sea, ¿Qué para nos usted la garantiza? decisión de Chávarri, mal o bien, está bien, Entonces, dentro de la institucionalidad. sí, es que lo que ha hecho Chávarri es ser kamikaze. ¿Qué significa ser kamikaze? Suicidarse, Se ha suicidado. a sabiendas O sea, de que va a morir. Ha destruido cierta parte para el enemigo, pero también va a fallecer, va a morir. Entonces va a morir porque él sabía que se venía todo esto. Obviamente que sabía que se venía una hecatombe social y política. Entonces a él lo van a desaparecer, por supuesto ya prácticamente es un cadáver institucional, porque ahora viene esta nueva reforma. ¿Qué reforma? Es decir, vamos a estar 9 meses según este proyecto, ¿con qué? ¿Con un grupito de quién? ¿Quiénes son esos nuevos que el presidente coloca como junta? ¿Quiénes serán esos filibusteros? O sea, ahora no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, que ya no se llama así, se llama Junta Nacional de Justicia. No vamos a tener Ministerio Público. Entonces, ¿cómo nos estamos gobernando? La culpa también lo tiene la lideresa, pues, del fujimorismo, que no ha tenido la inteligencia. Es que ha llevado gente de lo peor. En vez de llevar a los mejores, han llevado a los peores. Ahí tenemos pues la gentita esta que tiene hasta analfabetos ahí en el Congreso. Entonces, 53 congresistas que no tienen un título académico. Increíble. Entonces, Increíble, ¿no? aunque los títulos no definen muchas cosas, yo conozco doctores que están más perdidos, ¿no? Entonces, sí, y conozco gente que ha terminado su carrera, ni siquiera es bachiller, solamente son egresados, que son brillantes. Y a eso también hay que jalarlo. Claro. Y se podría hacer alguna modificación para que esta gente brillante, decente, inteligente, pueda ayudar a gerenciar, ¿no?, el gobierno de Madre de Dios. Entonces, esa es mi visión. Yo quisiera que esto que ha sucedido en las últimas horas del 2018 genere un impacto en el Ministerio Público. Sin querer queriendo, Chávarri lo que ha hecho es ser kamikaze, y ahora se viene, obviamente, definitivamente, se viene una especie de comisión, comité o consejo transitorio. O sea, Pero esperemos, pero preguntemos pues a la academia, preguntemos a los estudiosos. Entonces, ¿qué reformas queremos en el Ministerio Público? Se le pasó al presidente Vizcarra. Se le pasó al presidente Vizcarra porque debió estar en el paquete de esta votación, de esta elección, así como cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura y la no reelección, debió estar en los cambios que debieron hacerse en el Ministerio Público. Doctor, ha sido grato conversar con usted. Este es el inicio de este programa en esta emisora de Radio Selva. Y Diego, con Aquilino, siempre va a dar apertura a profesionales, a personajes que nos ilustren. Como dicen en mi tierra, hay mucha gente que necesita desasnar. Hay conceptos errados que muchos comunicadores o periodistas manejan en este pueblo y distorsionan el orden, la verdad, y distorsionan todo orden de salud pública. Entonces, participaciones como suya, al margen del piropo que le ha enviado el oyente, que dice que usted no puede vivir sin minería. Usted es abogado, no es minero. Así es. Ni siquiera es mentor ni protector, y bueno, tomémoslo por el lado amable. Sí, ahí está la FEDEMIN, que no puede vivir sin mineros.
ahí están algunos asesores que no pueden vivir sin la FEDEMIN, ahí están. En otro campo se mueren. Ahí están, así es, ahí están, por ejemplo, asesores técnicos que ahora tienen pedido de prisión preventiva. Hay que recordar eso. ¿Dónde está Zapatito Amarillo? Pues, ¿dónde está esa gentita que durante 4 años les ha perseguido a los mineros? ¿Dónde están esos asesores que los han perseguido a los mineros? Por eso que yo salgo, cojo la bandera de la minería, porque quiero reivindicar a los mineros y que no sigan siendo asaltados, que no extorsionados, sigan siendo chantajeados. extorsionados como estos 4 años y casi 8 años, porque así le han engañado a los mineros. Les han robado su plata diciendo lo que los iban a organizar. Por eso es que no es que yo todo lo vea oro. No, es que esa gentita fueron protegidos estúpidamente por un gobernante ignorante. Así es. Que permitió esto. Pero pudieron haber formalizado mucha gente. No solamente eso, sino este gobernante que ya se fue es cómplice y está coautor de todo esto. Está pasando piola. Lo que tiene que hacer el Pero Ministerio tiene Público, asegurado, lo pues. que tiene que hacer el Ministerio Público es ampliar la investigación y incorporarlo como delito. Ahí puede haber varios delitos, complicidad, puede haber ahí hasta encubrimientos reales, encubrimientos personales, etcétera, etcétera. Así que hay que hacer eso si queremos tener un Madre de Dios. Y un saludo a este ciudadano de que ha dicho que no podemos vivir sin oro. Madre de Dios no puede vivir sin oro porque somos trascendentes en eso. Gracias. ¿Aló? Aló, amigo Aquilino. ¿Estás en el aire o todavía sí, no? Estamos en el aire, arquitecta Ofelia Zárate Castelares. Entonces ya no podría hablarte. Pues, No, adelante, adelante. Viejo roble, eternamente roble, porque Ya. Bueno, quiero agradecer a la opinión pública, a los oyentes de Radio La Selva. Mañana estamos también, de lunes a viernes estamos con ustedes, llevándoles este tipo de conversaciones con profesionales que entiendan de la materia, que nos ayuden un poco a ilustrarnos y también despertar. Creo que el hecho de hacer cuestionamiento público a personalidades tampoco implica que se puedan molestar. De hecho, los 100 días los tendrán nuestras autoridades, pero eso no implica que tienen carta blanca para ir andando chueco. Vean sus zapatos, no vaya a ser que al entrar al ingreso ya están con piedritas en el zapato y empiecen a cojear. Eso se nota a leguas. Doctor Mario Villanueva, agradezco por su visita a este programa y espero que no sea la primera en el año. No, muchas gracias, muy amable por haberme invitado. Usted me dijo que la entrevista iba a ser por teléfono, pero decidí venir porque es su primer día y usted está inaugurando su excelente programa y quisiéramos que usted tenga mucho más seguidores, porque ahora ya no solamente está en la radio, sino está en la televisión y lo que la nueva tecnología, el OPP TV, lo va a ver en todo el mundo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias también al gerente propietario de esta emisora. Será hasta el día de mañana. Esto fue todo en Diálogo con Aquilino. viejo roble, me llaman viejo roble, porque aún sigo cantando